conmemorativa del natalicio de nuestro fundador, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Este evento se realiza de manera presencial con sana distancia, atendiendo las medidas de prevención y de aforo permitido ante la pandemia COVID-19. También se transmite en vivo y en directo a través de las redes sociales de este instituto. Conforme al programa de esta solemne ceremonia, a continuación voy a permitirme presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidium. El doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud. El doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor José Jala Becherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina. La doctora María Elena Medina Mora y Casa, investigadora emérita del Instituto Nacional de Psiquiatría y directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro anfitrión, el doctor Eduardo Madrigal de León, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Saludamos y apreciamos la distinguida presencia en este auditorio de miembros de la familia de la Fuente, de la doctora Claudia Becerra Palars, presidenta del Consejo Mexicano de Psiquiatría, del doctor Bernardo N.G., presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, del doctor Gerardo Heinze Martín, exdirector de nuestro instituto, del doctor Benjamín Guerrero López, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, del doctor Javier Nieto Gutiérrez, vocal de la Junta de Gobierno de nuestro instituto, del doctor Armando Vázquez López Guerra, Premio Ramón de la Fuente 2021, del doctor Campillo Serrano, académico de la Academia Nacional de Medicina, de la doctora Jacqueline Cortés Morelos, presidenta electa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de médicos residentes, funcionarios del instituto, colaboradores y amigos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuando con el programa de esta solemne ceremonia, el doctor Eduardo Madrigal, director general de este instituto, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Doctor Enrique Graue, rector general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, amigo, profesor emérito de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora María Elena Medina Mora, directora emérita del Instituto Nacional de Psiquiatría y directora de la Facultad de Medicina. Doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina. Doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Miembros del presidium, y muy agradecido. Saludo también a la familia de la Fuente, a Beatriz Nieta, Alonso, Mónica, Sofía y Alejandro, aquí presentes, y también un saludo muy cordial a María Gabriela, a Magdalena, hijas del maestro, que están atendiendo este evento a distancia, a Mariana de la Fuente, nuestra presidenta del voluntariado, y a todos los demás nietos y bisnietos que están siguiendo este evento. Un saludo muy especial a todos nuestros distinguidos invitados especiales, a nuestros jóvenes residentes, a nuestros colaboradores y amigos. En nombre del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana,
del Consejo Mexicano de Psiquiatría y de la Asociación de Médicos Egresados de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia del natalicio de nuestro maestro fundador, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. En medio de la contingencia por la pandemia SARS-CoV-2, acatando todas las medidas de prevención y protección, hemos organizado esta solemne ceremonia como convocantes las tres instituciones creadas directamente por él, y como convocados las personas e instituciones que fueron sus amores y a las que dedicó toda su energía en su brillante y ejemplar trayectoria. Su familia, sus hijas e hijo, sus nietos y bisnietos aquí presentes y los que están atendiendo el evento a distancia. La Secretaría de Salud, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, representado por usted, señor secretario, y los miembros de esta comunidad, una pequeña selección de funcionarios, colaboradores y amigos cercanos. La Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue alumno distinguido, profesor emérito, funcionario, consejero y doctorado honoris causa, representado por sus máximas autoridades, el señor rector general y los directores de las facultades de Medicina y Psicología. Y los alumnos, representantes de los egresados y de nuestros actuales médicos residentes. Además, la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Nacional, dos instituciones académicas de mayor prestigio en nuestro país, en las que el maestro desarrolló un fecundo trabajo y dejó imborrable huella en numerosas conferencias y escritos, contribuyendo a su grandeza y vigencia. No abundaré en pormenorizar la trayectoria nacional del doctor de la Fuente, consignada en un vasto currículum, estudios, desempeño laboral, docencia, investigación, publicaciones varias, comisiones y representaciones nacionales e internacionales. Pues les doy a conocer la primicia de que en unas semanas tendremos lista una publicación en la que hemos pedido a un grupo de amigos y colaboradores la relectura de su obra publicada para registrar sus ideas y actualizar sus aportes a la luz de nuestro tiempo. Tampoco he de referirme a los innumerables reconocimientos nacionales e internacionales que merecidamente recibió gracias a este destacado trabajo. De todos los títulos y reconocimientos, el más valioso, el que encarnó como ningún otro en nuestra especialidad, el que se ganó a pulso y más disfrutó y gustó que lo llamáramos, fue el del maestro de la Fuente. Por ello, estoy muy emocionado, me siento muy honrado y privilegiado del destino por ocupar hoy este podio para hablar del maestro, en nombre de sus miles de alumnos, al frente de la institución amada, consciente de la responsabilidad que esto significa. El maestro de la Fuente fue un eminente médico psiquiatra, clínico y psicoterapeuta, científico, filósofo humanista, organizador y constructor de la psiquiatría mexicana contemporánea, benefactor y fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría que hoy lleva su nombre. Cuando iniciaba su formación como psiquiatra, al maestro le toca asistir al cambio del paradigma en la concepción de la enfermedad mental y de la atención a los enfermos mentales. Se trata del advenimiento y desarrollo de la neuropsiquiatría, que por fin ubica a la mente en el cerebro, y su formación con el doctor Abraham Elchin Bennett en Nebraska, Estados Unidos, y a su regreso a México, su práctica con el eminente neuropsiquiatra doctor Samuel Ramírez Moreno. Por los mismos años, a su vez, el descubrimiento de los psicofármacos, que se convierten en poderosas herramientas terapéuticas que causan una revolución y marcan el regreso de la psiquiatría a la medicina. Además, le toca en suerte al maestro conocer y completar su formación como psicoterapeuta con el doctor Erich Fromm, líder mundial de la corriente psicoanalista, humanista y social. Dos corrientes de pensamiento para explicar el mismo objeto de estudio, que en esos años luchaban por la supremacía, tratando de excluir una a la otra para encontrar en el maestro de la Fuente y algunos otros colegas con su pensamiento sistémico, holístico, integral e integrador, un defensor de las convergencias. Supera el falso dilema trabajando para construir instituciones multidisciplinarias
y formar recursos humanos especializados con esta orientación para desarrollar, junto con muchos otros, el estudio y tratamiento integral de las personas aquejadas de trastornos mentales. En la docencia, instituye la Cátedra de Neuroanatomía en la Facultad de Medicina de la UNAM. Con el libro Psicología Médica, introduce el estudio del mismo nombre en el currículo de las carreras de Ciencias de la Salud de la UNAM y varias universidades del país. Los conceptos y enseñanzas de esta, su obra docente mayor, un verdadero libro de texto clásico, han sido vigentes sin mayores cambios durante 62 años, 2 ediciones y más de 40 reimpresiones hasta nuestros días. En todas las áreas de su polifacética vida, es un practicante y predicador del concepto canónico de las humanidades y de la filosofía humanista, que en sus palabras se resumen en la certeza de que lo esencial, son palabras del maestro, es anteponer los valores de la vida humana a otros valores. El valor máximo es el hombre mismo y se reconoce que todos los hombres son igualmente dignos, perfectibles y poseedores de las mismas potencialidades. Con ello, lucha y nos vuelve a los discípulos luchadores contra el estigma prevalente en todas las épocas hacia la enfermedad mental, los enfermos mentales, los profesionales de la salud mental y nuestros métodos diagnósticos y de tratamiento. En esta misma línea de acción, su liderazgo y enorme capacidad de convocatoria que siempre tuvo, lo llevan a fundar con la mayoría de los psiquiatras de la época en 1966 la Asociación Psiquiátrica Mexicana para el desarrollo académico y profesional de la psiquiatría y los psiquiatras mexicanos, también como una escuela formadora de cuadros político-gremiales y de dirigentes que puedan ocupar como clínicos, investigadores o como dirigentes los diversos espacios que implica el trabajo en las instituciones de salud mental pública. Siempre se preocupó por ello, por transformar y fortalecerlas. Hoy día, la mayor parte de las instituciones psiquiátricas del país la integramos y dirigimos socios activos de la APM. De igual manera, desde sus inicios gestionó la integración de nuestra asociación a la Asociación Psiquiátrica de América Latina, la APAL, y a la Asociación Mundial de Psiquiatría, en la que tocó organizar y presidir en 1971 el memorable Cuarto Congreso Mundial de Psiquiatría en la Ciudad de México. Para 1972, funda el Consejo Mexicano de Psiquiatría para validar y asegurar a través de la certificación la debida formación y calidad académica de los psiquiatras mexicanos, al igual que las demás de cualquier otra especialidad. Desde su fundación, el maestro de la Fuente inscribe al Consejo Mexicano de Psiquiatría entre los primeros consejos agrupados en el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONASEM. Consciente de la exclusión histórica de los enfermos mentales del mundo normal y de sus médicos del mundo médico, propiciada entre otras causas por el aislamiento de los asilos psiquiátricos construidos en lugares alejados de las ciudades, en un sistema de atención paralelo al sistema de atención a la salud en general, el maestro de la Fuente lucha y logra posicionar como ningún otro en México a la psiquiatría dentro del ámbito médico y en el concierto de las demás especialidades médicas. Es el gran constructor de la psiquiatría mexicana contemporánea. Y por supuesto, a la par en todos estos años, como el magistral visionario que fue, concibe, gestiona y madura su proyecto más caro, que logra en 1979, la creación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, así se llamó, para, palabras textuales, relacionar a través de la investigación las disciplinas psicológicas y médicas para modificar la forma de entender la enfermedad mental, brindar una atención integral, transformar los hallazgos científicos en programas aplicables a la comunidad, formar recursos humanos sensibilizados y capacitados
mejorar las prácticas para la prevención de las enfermedades y formular recomendaciones para las políticas públicas en este país. El diseño y la estructura para las tareas sustantivas son las mismas que el maestro de la Fuente estableció. Para la investigación, 3 divisiones: la de investigaciones en neurociencias, la de investigaciones clínicas y la de investigaciones epidemiológico y sociales. La atención altamente especializada a través de nuestros servicios de hospitalización y consulta ambulatoria, que después devinieron en clínicas especializadas temáticas. Y para la formación de recursos humanos con especialidades básicas, cursos de alta especialidad, maestrías y doctorados en ciencias, siempre de la mano y bajo el amparo de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo se encargó de fundar las instituciones, sino que las cuidó y consolidó con gran capacidad de trabajo y entrega hasta el final de sus días. Así lo acredita, como les consta, el trabajo de esta institución durante sus 42 años de vida. A propósito de celebrar el centenario de su natalicio, se hace necesario estudiar y tratar de interpretar, a través de sus escritos, de sus consejos, de su ejemplo y de sus claras posturas frente a los temas de la docencia, la investigación, la problemática económica y social de cada momento, y su opinión, como lo expresaba siempre, acerca de las posibles soluciones y las políticas públicas recomendadas. ¿Qué diría el maestro de la Fuente de las instituciones que él forjó? ¿Qué exigiría de nosotros, sus alumnos y herederos, administradores de su legado, a la luz de los problemas, la política y los acontecimientos actuales? Primeramente, tratar de situarnos en la lógica de su visión y altura de miras, en los grandes proyectos, metas y objetivos institucionales. Para el caso, los trazados por el actual gobierno, con el propósito de asociarnos y participar activamente desde la trinchera y la parte que nos toca, sin afanes protagónicos, pero también con la exigencia de los apoyos y reconocimientos necesarios para cumplir bien nuestro trabajo, como el maestro siempre los tuvo en este gran proyecto de la atención universal y gratuita para todos los habitantes de este país. En especial, la alegría y es la esperanza y promesa que comienza a cumplirse para nuestros pacientes, siempre marginados y olvidados históricamente. Este gran proyecto transformador que impulsa el presidente de México a través de la Secretaría de Salud, con usted, señor secretario, y usted, señor comisionado, nuestro comisionado, y el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Y un segundo gran proyecto que se impulsa desde esta administración es la reestructura y reorganización de los servicios de salud mental mediante la fusión e integración de la infraestructura actual en una Comisión Nacional para la Salud Mental y Adicciones. Indispensable este primer paso para apoyar la atención de la salud mental universal y gratuita, por una parte, y para desarrollar por fin un sistema escalonado de atención a la salud mental inserto en el sistema de salud en general, proyecto que encabeza también usted, señor secretario, con distinguidos colaboradores egresados de esta institución, al frente de los cuales está el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. El maestro de la Fuente seguramente estaría muy contento y entusiasmado, como lo estamos nosotros, en ser protagonistas de estos cambios. Sabemos que los desafíos son descomunales, que ya existen por lo mismo y seguirán apareciendo innumerables obstáculos para su implementación. Con el ánimo en alto y explícita voluntad, la comunidad toda, sus clínicos y sus investigadores en las 3 áreas, sus profesores, administradores y funcionarios, estamos para apoyar. Tratamos de hacer gala de uno de los consejos del maestro que decía: hay que hacer las cosas, aunque no siempre le salgan bien a la primera. El instituto tiene mucho que ofrecer y apoyar en sus 3 tareas sustantivas. Cuenten con nosotros y tengan la seguridad que haremos siempre nuestro mejor esfuerzo. Finalmente, no quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer y agradecer a la familia toda del maestro de la Fuente.
la extraordinaria y generosa manera como honran y acrecientan el legado de su padre y abuelo en este instituto. Su filantropía y generosidad mediante la Fundación Ramón de la Fuente y el patrocinio de los premios anuales que estimula a los investigadores jóvenes, egresados y trabajadores de esta institución. También el altruismo y la dedicación de tiempo y energías para organizar el voluntariado del instituto a través de su nieta, la arquitecta Mariana de la Fuente, y la participación de varios de ustedes y de manera muy especial los consejos, la orientación, el apoyo, cuidado y protección que siempre nos ha brindado el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, con su también extraordinario conocimiento y visión de las instituciones y sus proyectos. Creo que el maestro de la Fuente estaría muy satisfecho y muy orgulloso de su extirpe. El maestro Ramón de la Fuente Muñiz fue un hombre de valores, recto, de conducta intachable, pública y privada, creyente en el hombre, en su supremacía evolutiva y sus potencialidades. Fue un gran patriota que amó a México profundamente y a su paso por esta vida trascendió con su acción y alcanzó la condición especial de las personas benefactoras de la humanidad entera. Que viva muchos años con su ejemplo en nuestra memoria, el maestro Ramón de la Fuente Muñiz. Muchas gracias. Doctor Madrigal, muchas gracias. Enseguida, conforme al programa de esta solemne ceremonia, invitamos al doctor José Jalabe a hacer uso de la palabra. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, familia de la Fuente, señoras y señores, hablar de Ramón de la Fuente representa todo un reto, ya que en cada momento de su vida marcó paradigmas que fueron dejando huella no solo en la psiquiatría en particular, sino en la historia de la medicina. Hablar de su currículum sería muy extenso, pues enumerar sus logros llevaría muchas horas, así que me remitiré a comentar las etapas que considero pudieran ser representativas acerca de la historia de su vida. Las 3 primeras décadas de su vida constituyen su etapa formativa. Fue alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM y sus estudios de posgrado en psiquiatría los realizó en Nebraska y Nueva York. En los años 50 vio crecer a su familia en compañía de su esposa y disfrutó viendo el desarrollo de sus hijos. En esa misma década inició su vida laboral y académica en nuestro país. Quizás repita algunas de las situaciones que ya se comentaron, pero bueno, fue jefe de salud mental en el Hospital Infantil de México, jefe del Hospital de Psiquiatría del Hospital Español y se desempeñó en su práctica médica privada, logrando ser un psiquiatra muy reconocido. En 1959 publica el libro más reimpreso en medicina que ha habido, Psicología Médica. Esta obra del Fondo de Cultura Económica, con 22 reimpresiones hasta hoy en día, sigue utilizándose como libro de texto en las escuelas y facultades de medicina y psicología en muchos países. Y aunque algunos capítulos deben actualizarse, la esencia de su contenido sigue vigente. Para quienes no somos especialistas en el área de psiquiatría, también ha sido un faro que orienta el manejo integral de la atención del paciente. Recuerdo, estimado Juan Ramón, cuando varias veces conjuntamente leíamos y discutíamos los capítulos del libro de tu señor padre. En la década de los 70, Ramón de la Fuente ingresó a la Academia Nacional de Medicina, la cual presidió en 1972 y en el año 2009 fue nombrado académico honorario. ¿Cómo olvidar que cuando estudiábamos el segundo año de la carrera de medicina y acudíamos a las sesiones, aprendimos diversos temas relacionados con la medicina en general, pero sobre todo, el doctor de la Fuente era para nosotros
un modelo a seguir por su inteligencia, su rectitud, su seriedad profesional y su calidad humana. Le dio a la Academia Nacional de Medicina autonomía y fortaleza como órgano oficial del gobierno federal. Ya en la sesión que vamos a tener en la tarde, y aprovecho para invitarlos a las 5 de la tarde, el día de hoy en forma virtual por las redes de la Academia, el doctor Carlos Campillo, aquí presente, nos hará favor de coordinar una semblanza de las vivencias que tuvimos varias gentes con el doctor de la Fuente. Y quiero comentar aquí algo que lo comentó el doctor Campillo, lo va a ser un poco más profundo en la tarde. Él, siendo presidente de la Academia, tuvo la osadía de rechazar al hermano del presidente de la República en turno, porque a pesar de ser un extraordinario cirujano, él no reunía los criterios académicos. Y tuvo muchas presiones, no solamente de sus propios los propios académicos, sino del propio gobierno y también de la propia sociedad. Sin embargo, él con esto reforzó lo que es nuestra Academia Nacional de Medicina. El doctor Campillo en la tarde hará un poco más en relación a esta situación, hablará un poco más en relación a esta situación. En los años 70, su carrera profesional brilló y sus obras mostraron la excelencia de sus ideas. Fue jefe del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, perteneció a la Junta de Gobierno de la misma casa de la máxima casa de estudios, fungió como director de Salud Mental de la Secretaría de Salud e ingresó como miembro del Colegio Nacional. En estos años también fundó el Consejo Mexicano de Psiquiatría, como ya se comentó, y no solo proyectó a la medicina en México, sino a nivel internacional. Fue asesor de la Organización Mundial de la Salud, perteneció a diversas organizaciones médicas internacionales y fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. En este periodo, sus publicaciones nacionales e internacionales también dan testimonio de su pensamiento y claridad para percibir el presente y futuro de la psiquiatría. Estos tiempos coinciden con la fundación de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, creada por él mismo. Su visión fue establecer un espacio plural donde todas las corrientes psiquiátricas tuvieran cabida, desde el psicoanálisis hasta la psiquiatría biomédica. La psiquiatría vivía cambios profundos en su conceptualización y práctica. La farmacopsiquiatría vino a transformar la manera de manejar a los pacientes con trastornos mentales. Poco a poco iban cerrando algunos de los hospitales psiquiátricos donde permanecían internados pacientes por prolongados periodos. Con la reforma psiquiátrica, los pacientes se empezaron a manejar como externos con pronósticos favorables. El pensamiento del doctor de la Fuente se distinguió por su eclecticismo. Fue capaz de acercar a la psicología a la medicina. También cambió el paradigma de la salud mental con una visión poblacional. Todo ello sin perder de vista la orientación científica de la psiquiatría, la neurología y la biología humana. Estos años coincidieron con nuestra formación de pregrado en la Facultad de Medicina en la UNAM. En los ciclos clínicos de la carrera, recuerdo que estudiando para un examen departamental en su casa, él llegó por la noche, nos saludó y nos preguntó cómo íbamos. Y yo inocentemente le contesté, ojalá y pasemos el examen, a lo cual él con seriedad, pero con calidad, respondió, tienen que sacar 10 porque todo el conocimiento que aprendan será reflejado en atención a sus pacientes. Estas sabias palabras me marcaron hasta el día de hoy y las sigo transmitiendo a los alumnos. No sé si sacamos 10 y no quiero ponerlo en entredicho en este momento en el examen departamental, porque aquí, en presencia del señor rector y del director de la Facultad de Medicina, podrían revisar las actas, pero era difícil sacar 10 en un examen departamental. Una década más tarde, en 1979, fundó el Instituto Nacional de Psiquiatría, que lleva su nombre y dirigió hasta 1988. El vínculo entre el instituto y la Facultad de Medicina de la UNAM fue muy estrecho, pues simultáneamente el doctor de la Fuente fue jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y director de este instituto, lo que fortaleció la vocación académica y la formación de destacados profesionales de la salud mental. Los últimos 25 años de su vida fue merecedor de numerosos reconocimientos y distinciones, entre los que destacan el haber sido distinguido
el haber sido distinguido como profesor emérito honoris causa de la UNAM, las condecoraciones Eduardo Lisiaga, Gustavo Vaz, Ignacio Chávez, la presea Simón Bolívar, los premios Elías Uraski, Guillermo Soberón, entre muchísimos otros. También fueron años que dedicó a la escritura, donde dejó testimonio de los avances de los temas psiquiátricos como el alcoholismo y la angustia. Y por supuesto, muchos libros y muchos escritos sobre la educación médica. Hasta hace unas semanas de su muerte, en 2006, el doctor de la Fuente seguía impartiendo conferencias en diferentes foros, atendiendo a sus pacientes en su consultorio y disfrutando a su familia. Hace unos años, en esta sede, como ya se comentó, fue anunciada por su hijo Juan Ramón de la Fuente la creación de la Fundación Ramón de la Fuente con el objeto de estimular la asistencia, la docencia y la investigación entre los médicos en formación en la especialidad de psiquiatría. Este acto refleja una herencia de filantropía que hoy sus hijos honran a quien fuera un personaje de la vida nacional. Que en paz descanse el doctor de la Fuente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Jalabe y a continuación haremos un pequeño ajuste en nuestro programa, por lo que le voy a pedir al doctor Enrique Graue que nos emita su mensaje. Señor rector, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor secretario de Salud, doctor Alcocer, gracias por presidir esta ceremonia. Doctor de la Fuente, el rector de nuestra Casa de Estudios y embajador permanente de México ante la ONU. Señores directores de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Psicología, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Madrigal, muchas gracias por sus palabras. Hace 100 años nació el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Nació en esa época cuando México estaba resurgiendo y gestando un nuevo destino hacia la modernidad. Algunos mexicanos que nacieron en ese entonces fueron llamados a construir el México del siglo XX, a modernizarlo y a crear o a consolidar instituciones. Tal fue el caso del doctor Ramón de la Fuente Muñiz, a quien recordamos en esta ceremonia como humanista, ilustre universitario y pilar de la psiquiatría mexicana. Qué bueno que sea en este instituto que lleva su nombre que este evento se lleva a cabo. Sí, es imposible efectivamente no repetir los logros del doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Ya se decía, él egresó de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM y realizó estudios de posgrado en psiquiatría en Estados Unidos, disciplina de psiquiatría que cultivó con rigor y entrega hasta el último de sus días. Lo hizo con tal dedicación, combinando la academia, la docencia y la organización, que el desarrollo de la psiquiatría en México y la atención de la salud mental en nuestro país difícilmente se podrían pensar sin las aportaciones del doctor Ramón de la Fuente. Como director de salud mental de la entonces Secretaría de Salud y Seguridad de Asistencia, se crearon los servicios de psiquiatría de hospitales generales y centros de salud del país y se reestructuraron los hospitales psiquiátricos, como ya escuchábamos.
Creó toda una escuela de psiquiatría desde la universidad y en la unidad de psiquiatría del Hospital Español. Encabezó y dio origen a numerosas publicaciones científicas. Fue autor de más de 150 textos, entre ellos indiscutiblemente Psicología Médica, que todos nosotros leímos. Y fundó o presidió las principales agrupaciones nacionales de su especialidad y la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Fue factor preponderante en la Asociación Mundial de Psiquiatría. Fue miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la ONU y del Comité Internacional para la Prevención y Tratamiento de la Depresión. Asimismo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Colegio Nacional. Recibió innumerables distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales a los que ya hacía mención el doctor Jalabe, como fue la condecoración Eduardo Lisiaga y el Premio Universidad Nacional, entre muchas otras que ya comentaba él mismo, y que por razones de tiempo no voy a abundar en ellas. Probablemente su mayor legado en psiquiatría sea este Instituto Nacional, el cual lleva su nombre, porque fue él quien lo concibió en su proyecto, su principal impulsor, y quien vigilara celosamente su construcción y estructura orgánica. Fue su primer director y en él se mantuvo activo hasta su lamentable fallecimiento. Pero todo eso es bien conocido por ustedes. Y a mí, en buena medida, me convida en esta ceremonia en mi calidad de rector de la UNAM. Quisiera, pues, tomarme unos minutos para subrayar sus logros en nuestra universidad. Mucho le debe efectivamente la enseñanza de la medicina mexicana al doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Fue gracias a su interés en la educación médica integral que consiguió que en los ciclos básicos de medicina se aquilataran por igual el conocimiento de las ciencias básicas como el conocimiento humanístico y el entendimiento del paciente como un ser biopsicosocial. Ese mapa curricular al que hacían mención ha sido ejemplo para el resto de las escuelas y facultades de medicina en nuestra nación, quienes lo adoptaron, buscando la formación integral e interdisciplinar de la enseñanza de la medicina. En coherencia con lo anterior, en la Facultad de Medicina de la UNAM fundó los departamentos de Psicología Médica y Psiquiatría y Salud Mental, y desde ahí formó a los docentes de pregrado y posgrado que la universidad y el desarrollo de la psiquiatría nacional requerían. Ese departamento ha sido piedra angular para el tratamiento de miles de integrantes de la comunidad universitaria que han requerido de la atención de la salud mental y que han encontrado en ese departamento la calidez humana y la eficiencia en el manejo de sus problemas. En este año pandémico, el departamento fundado por él, junto con la Facultad de Psicología, han sido indispensables para atender los efectos mentales que ha dejado o que han dejado la angustia, el temor, el dolor y el aislamiento. Por la libertad de sus juicios y por sus aportaciones, fue designado por el Consejo Universitario, primero como miembro de la Junta de Gobierno y posteriormente, en 1983, como profesor emérito. 2 años después, como doctor honoris causa de la UNAM. Recordar entonces al doctor de la Fuente Muñiz es adentrarse en la vida de un gran universitario y un ejemplar profesional
de la salud, convencido del valor de la educación y de su poder transformador. Fue un hombre al que México y sus instituciones le deben mucho. Yo guardo, por mi parte, desde que era muy joven, innumerables recuerdos de él. De mi juventud lo recuerdo con gran respeto a su señera figura y siempre amable y cortés. Le recuerdo con esa discreta sonrisa que le conocimos, que invitaba a la confianza. Y le recuerdo como hombre de familia, de una familia que siento desde hace muchos años como propia. Ya en mi adultez, su figura se fue acrecentando. Aprecié la firmeza de sus convicciones y admiré siempre su prudente liderazgo. Más adelante en la vida, acudí a él con inquietudes y para escuchar sus desinteresados consejos. Tuve también el privilegio de que me confiara su salud ocular y así poderlo sentir dentro de ese especial y muy humano vínculo médico-paciente. Fue un cuarto de siglo que periódicamente y con cierta frecuencia me encontré con él y su recuerdo permanece inalterado. Cambian sí los lugares, pero el recuerdo de su imagen es siempre el mismo. Un hombre con una digna figura, de paso firme y pausado, una gran elegancia y gentileza en su trato, con sus ojos comprensivos y su receptiva sonrisa, con su liderazgo prudente y discreto, y su muy humana sabiduría. Y así lo seguiré recordando. Qué bueno que se realiza esta ceremonia para mantenerlo siempre presente, para que nos sirva de ejemplo y para recordar que la honestidad intelectual, la honorabilidad, el compromiso y el esfuerzo cotidiano son los instrumentos que deben regir nuestras acciones y ser la fuente de esperanza del México que todos queremos y que el doctor de la Fuente ayudó a construir. Por mi raza, habló siempre su espíritu. Muchas gracias. Señor rector, muchas gracias. Ahora, continuando con el programa de esta solemne ceremonia, pido al doctor Juan Ramón de la Fuente nos haga favor de hacer uso de la palabra para dirigir su mensaje. Por favor, doctor. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco a nombre propio y de mi familia, la que hoy nos acompaña y la que hoy no ha podido acompañarnos, a todas las instituciones que hoy se congregan aquí en el instituto para celebrar esta solemne conmemoración del centenario de mi padre. Aprovecho para agradecer también a otras instituciones que ya lo han hecho en estos días o que lo harán en los días subsecuentes. Realmente han sido todas muy generosas y nos han permitido a su familia volver a tener una particular presencia con él en estos días. Pero quiero resaltar sobre todo la gratitud que nos genera
que en esta ocasión la ceremonia la presida el secretario de Salud, el doctor Alcocer, y el rector de la universidad, el doctor Graue. Colegas apreciados, distinguidos y que por la naturaleza de sus delicadas tareas tienen agendas muy saturadas, compromisos muy urgentes que atender y han encontrado el espacio para estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. A nuestro anfitrión, por supuesto, a Eduardo Madrigal, nuevamente el reconocimiento al trabajo que realiza al frente del instituto, junto con un grupo muy bueno de colaboradoras y de colaboradores que le auxilian, pero como receptor de un legado que es necesario preservar y que implica un alto grado de dificultad hacerlo, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Quisiera tomar unos minutos solamente para, muy en la línea de lo que decía el doctor Graue, quizá compartir con las nuevas generaciones más que con quienes lo conocieron, algunos elementos que permitan entender el lado humano de mi padre, sus méritos, sus logros, sus aciertos, sus desaciertos, pues han sido de alguna manera ya enunciados y están documentados en la historia de la psiquiatría y en la historia de la medicina. Y a veces lo que conviene es dedicarle un poco más de tiempo a los aspectos más sutiles, los más subjetivos, porque eso es lo que explica muchas veces por qué alguien puede o no puede hacer ciertas cosas. Porque oportunidades, pues están ahí. Algunos hemos tenido más, otros menos, pero de todas maneras solo algunos las concretan. Y la respuesta me parece que la encuentra uno casi siempre analizando y examinando la parte subjetiva de esas personas, que es la que ha sido la que permite que se logre. Hace unos días, el director de la Facultad de Medicina aquí presente recordaba algunas palabras que un buen amigo de él, el doctor Jesús Cumate, buen amigo de mi padre, dijo con motivo de algún reconocimiento que le hiciera. Y Cumate era muy inteligente y era muy bueno para poder, en pocas palabras, definir el perfil de las personas. Podría ser muy cáustico y podría ser también elogioso. Y recojo 5 o 6 de las características que él le concede a mi padre, que creo que lo pintan bien, esa personalidad a la que, claro, ya se han referido otros desde sus puntos de vista, pero decía Cumate, por ejemplo, distinguido sin ser solemne, ¿no? Cordial, pero sin demasiadas familiaridades, con sentido agudo del humor, pero sin ironías hirientes, parco al hablar, pero contundente al opinar, moderado en la alabanza, nunca alabó al poderoso, sereno en el juicio, sabio en el consejo, hombre de principios, pero no de partidos. Bueno, habría otras, pero creo que este puñado de ideas que lo definen nos permite con mucha objetividad tenerlo presente. Yo voy ahora, en unos cuantos minutos, compartir con ustedes algunas breves palabras sobre algo de lo que se sabe menos, porque se ha escrito menos y se ha hablado menos, que es sobre la familia y sobre su final, sobre su último tramo en esta vida.
También lo dijo muy bien Enrique Grau. Mi padre era un hombre de familia, creía en la familia. No solo escribió sobre la familia, sino creyó en la familia. Y pues fue por ello un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo, un buen padre y un buen abuelo. Solía decir que la suya, su familia de origen, era una familia sin carencias ni conflictos. Y debo decir que dentro de esa familia de la que él surge, finalmente mi padre es el primero de los de la Fuente que accede a la universidad. Y eso le cambió la vida a él y al resto de su familia, que somos nosotros. Lo que hace la universidad en alguien en cuya familia no había habido antes un universitario. Pero su padre, decía él, mi abuelo, era un liberal al que le concedía, seguramente por buenas razones, inteligencia y cierto arrojo, que lo impulsó para adentrarse en una carrera universitaria. Y al hablar de la familia es también un buen momento para hablar de mi madre, porque siendo ella una intelectual muy independiente en su desarrollo profesional y habiendo alcanzado en su campo de trabajo un reconocimiento de talla internacional, siempre fue una buena compañera y siempre encontró una forma equilibrada de mantener viva una relación en donde cada uno podía desarrollar sus actividades sin que la familia, o sea, nosotros, tuviéramos que pagar realmente consecuencias o daños colaterales. Debo decir, en mi opinión, y aquí quizá mi hermana me pueda corregir si es que tiene una percepción diferente, que mi madre era la que organizaba el hogar, realmente. Pero mi padre nunca estuvo ausente, a pesar de que trabajaba todo el día, muy intensamente, encontró siempre la forma para que en aquellos momentos de convivencia hubiera una convivencia con nosotros lo suficientemente intensa como para dejarnos marcados, para enseñarnos a utilizar el tiempo de manera reflexiva. Casi siempre habría algún elemento reflexivo en la interacción con él, creativa y divertida, porque no eran excluyentes lo uno de los otros. Y siempre que fue necesario, estuvo presente. De manera que en su muy compleja agenda cotidiana tenía presente a la familia y la mantuvo a lo largo de toda su vida. Al enviudar, tuvo, por supuesto, que afrontar una nueva etapa de la realidad y el final de su realidad. Sí, la muerte de mi madre pesó en su ánimo, sí, se aisló un poco. Otra vez, la familia estuvo siempre muy cerca, pero jamás abandonó sus actividades. Él, en su duelo, en su dolor, siguió dando clase, invariablemente, esa clase que muchos de ustedes recuerdan, de todos los sábados en la mañana, a la que acudían
estudiantes de psiquiatría de todos los hospitales de la ciudad y muchas veces venían de fuera de la ciudad a esa clase. Siguió asistiendo al instituto de manera cotidiana, ya no como director, pero pues estaba pendiente de algunas cosas y siempre atento a poder responder a las peticiones que le hiciera en ese momento el director en turno. Él tuvo, como algunos de ustedes saben, una caída casera, que fue lo que precipitó su hospitalización. Pero esa caída ocurrió el día que él tenía un evento muy importante por la tarde, porque le tocaba dar el discurso de ingreso de María Elena al Colegio Nacional, que por cierto era un colegio nacional muy distinto al que hoy existe. Y antes de entrar a cirugía, con la fractura en curso, pidió unos minutos para revisar el discurso, hacerle un par de correcciones a mano y encargarme que lo leyera en su nombre mientras él estaba en el quirófano. Su curso hospitalario final también tiene enseñanzas. Lamentablemente, el postoperatorio cursó con una septicemia que dañó gravemente su riñón, que ya estaba de alguna manera alterado. No obstante, logró tener una recuperación. En los últimos días en el hospital, yo lo vi darle consulta a una enfermera, no la que estaba atendiendo él, sino otra que supo que estaba ahí internado y que lo fue a saludar y acabó dándole consulta porque la encontraba deprimida y todavía tuvo el cuidado antes de morir de decirme que ahí me encargaba para que le siguieran dando consulta en el Instituto de Psiquiatría. Lo vi darle una lección fantástica a un residente que muy amable, yo pasaba a verlo temprano antes de irme a trabajar a la universidad y luego regresaba por la noche. Un residente muy amable que muy tempranamente estaba haciendo seguramente su previsita, abrió la puerta del cuarto con el expediente y le dijo: maestro, buenos días, caray, está todo muy bien, refiriéndose al expediente. Y le dijo: gracias, doctor, mire, tome nota, aquí está todo muy bien menos el enfermo. Y yo le recomiendo que antes de que haga usted, llegue usted a conclusiones, examine un poco al enfermo y le pregunte cómo está. Yo creo que ese residente no se le olvida esa lección. Lo vi poco antes de morir, dictándole a Marcela correcciones sobre algún documento que tenía en proceso y dándole instrucciones como él se las sabía dar, y seguramente Marcela tomaba nota como ella lo sabía. Es decir, él murió en plena actividad intelectual y con la convicción absoluta de que no iba a someterse a una diálisis y que iba a dejar evolucionar su enfermedad. La última noche que lo vi, estaba de buen humor. Había un partido de fútbol. También le gustaba el fútbol, sobre todo a los Pumas. Eso no lo tendría muy contento en este momento. Pero son etapas, ¿no? También son etapas, todo es etapa. Y
cuando iba a verlo, había ese fútbol, jugaba México. Y todos con buen sentido del humor me dicen, oye, ¿tú todavía tendrás influencia aquí? Dijo, ¿como para qué? Para ver si pedimos una cerveza. Dije, pues déjame ver. Así fue. Jugaba México, pedimos una cerveza, platicamos un rato, se debe haber tomado 1 o 2 tragos de cerveza. Se quedó dormido. Pero bien, la verdad, muy bien. Y al cuarto para las 7, como al cuarto para las 7 de la mañana, me avisaron que había fallecido. El diagnóstico, insuficiencia renal aguda, como él lo había de alguna manera anticipado, y yo creo que la verdad tuvo un final en el que él se sintió en paz, decidió que era un buen momento para irse y pues como solía ser, se salió con la suya. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente. Enseguida, conforme al programa de esta solemne ceremonia, el doctor Jorge Carlos Alcocer nos dirigirá unas palabras. Si es tan amable, doctor. Señor secretario. Muchas gracias, América. Apreciada familia de la Fuente, distinguidos acompañantes en este homenaje a la vida de un gran médico mexicano, un mexicano que dejó huellas de lo que creó, no solo rastros de lo que fue, según recuerdo a Jacob Bronowski. Y a propósito, recuerdo que durante el breve curso de psicología médica que llevé en 1966, si oyeron bien, 1966, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro dedicó esa clase preguntándonos, a ver, ¿a quiénes admiran como ejemplo de vida? No olvido el salto de su ceño cuando le mencioné, en mi caso, que a Leonardo da Vinci, a Virchow y a Walt Disney. Desafortunadamente nunca tuve la posibilidad de dialogar con él al respecto, pero estoy seguro que coincidimos en que la medicina social que el doctor de la Fuente impulsó fue, entre otras, por las bases que integró de Rudolf Virchow, que como buen patólogo dejó claro que la célula es la unidad básica de los mecanismos de la enfermedad, pero él, cosa que a veces se olvida, además dejó claro que la explicación, la unificación de las fuerzas físicas y sociales fueron en él el origen del concepto de la enfermedad y el sufrimiento humano, lo subrayo. Camino este que condujo en forma incansable el maestro de la Fuente durante la segunda mitad del siglo XX. Pues bien, el estudio de un ser humano nos exige el conocer su identidad, sus mundos interiores, que se construyen ante el reto de la enfermedad. Pero estas realidades, estas visiones, las maneras en que los cerebros las construyen, no pueden comprenderse solamente a través de su comportamiento. Chesterton y de la Fuente lo dejaron claro. Requieren la visión interdisciplinaria que provee la ciencia.
Pero señalo, el maestro dejó alertas en este camino, lo cito. El peligro es que bajo el influjo de fuerzas poderosas, la medicina pierda cada vez más el contacto con la condición humana de los enfermos y se convierta en una tecnología fría, aplicada por técnicos agobiados por su responsabilidad y hacia un número excesivo de enfermos y supeditados a una burocracia que aniquile su individualidad y sobre cuya marcha el médico como individuo no puede ejercer ninguna acción. También lo señaló, en el grado en que la salud y las enfermedades de los hombres estén influidas por sus motivos, sus esperanzas, sus temores y sus contradicciones, el humanismo no es solo un complemento, sino una dimensión necesaria de la medicina. Ya Aristóteles había vislumbrado que el esfuerzo de la humanidad era el bienestar, un estado físico, mental y espiritual donde la vida florecía. Hoy se reconoce que la enfermedad y la discapacidad pueden coexistir y a menudo coexisten con el bienestar. Aprovecho este momento para enviar un mensaje de gran reconocimiento a los atletas mexicanos que participan en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Son un ejemplo de ello. Mi respeto por sus grandes logros. En esta nueva concepción de la salud, se transforma de un estado que requiere la ausencia de enfermedad a un estado donde el tema central es la plenitud de vida. La salud no se convierte en un estado estático del ser, sino en una calidad de vida dinámica en la que el cuerpo, la mente y el espíritu se emplean plenamente para aprovechar al máximo cada día. Sin proponérselo, el homenajeado de hoy nos ofreció la introducción a la teoría de las redes, evidencia para respaldar una conexión entre la estructura de la red molecular y la enfermedad neuropsiquiátrica y plantear cómo los enfoques de red pueden ampliar nuestro conocimiento de las bases moleculares de estas enfermedades. Si bien estos enfoques aún están en pañales, pueden potencialmente ayudar a integrar y reconciliar estos hallazgos, así como a proporcionar nuevos conocimientos sobre la arquitectura molecular de las enfermedades neuropsiquiátricas, tales como el autismo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno depresivo mayor, pues son enfermedades debilitantes con etiologías complejas. No hay duda de que el modelo biopsicosocial que impulsó el maestro de la Fuente ha establecido un enfoque más empático y compasivo en la práctica médica. Los factores psicosociales pueden codeterminar la vulnerabilidad del paciente, la gravedad y el curso de la enfermedad. El modelo biopsicosocial considera las interacciones con la susceptibilidad genética, la personalidad, los eventos estresantes y en general con el contexto social del paciente. Es así que la psicoeducación de los pacientes y de sus familias, mediante la aplicación del modelo biopsicosocial, juega un papel importante en la terapéutica psiquiátrica y también puede ser utilizado a través hoy en día del Internet en el marco de la telepsiquiatría. La psicoterapia puede modificar las conexiones neuronales. Sabemos ello en el cerebro, por el marco de su plasticidad, como se descubrió con la sinaptogénesis en respuesta al aprendizaje y por lo tanto puede considerarse no solo como una forma de tratamiento estrictamente psicológica, sino también, repito, biopsicosocial. El diagnóstico centrado en la persona se basa en el modelo biopsicosocial, conecta la ciencia con el humanismo, eso que nos mostró, nos enseñó el maestro de la Fuente, y utiliza todas las vías posibles para que los clínicos, los pacientes y sus familias colaboren para un manejo más eficaz de la enfermedad.
La psiquiatría en la práctica cotidiana presenta particularidades frente a otras disciplinas médicas debido a la complejidad y polimorfismo de la expresión de los trastornos mentales, su estrecha relación con factores psicosociales, la falta de explícitos elementos patognomónicos y la estigmatización de la enfermedad mental, como ya fue mencionado. El modelo psicosocial, a pesar de las críticas a las que fue sometido, continúa ofreciendo valiosos servicios clínicos, educativos y de investigación, además de brindar un importante aporte a la formación de políticas de salud, no solo para la psiquiatría, sino para el conjunto de la medicina en su conjunto. Para finalizar, quisiera destacar otros dos hechos en que la gran visión del doctor Ramón de la Fuente Muñiz fue seminal, como son el consentimiento informado. ¿A qué me refiero? Pues a la mejor expresión del derecho a la libertad personal, la relación médico-paciente, que ha pasado por muy distintas circunstancias históricas y sociales, pero es indudable que en México ha dado grandes pasos hasta plasmar este derecho en la legislación vigente, cediendo a una nueva forma que constituye y conforma un verdadero acto jurídico basado en la autonomía del paciente e íntimamente relacionado con la información. El consentimiento informado es un acto cuya elaboración es obligatoria hoy en día y no burocrática. Su omisión debe considerarse como una mala práctica médica que puede generar responsabilidades. Finalizo con una pregunta. ¿Por qué algunas personas son más propensas que otras a desarrollar un trastorno de estrés postraumático frente a niveles similares de exposición al trauma? El seguimiento del proceso traumático combinando los antecedentes, los determinantes del trauma psíquico y los síntomas agudos puede esclarecer las causas de la aparición final de un síndrome de repetición crónica. Extrañamos al maestro de la Fuente. La investigación epidemiológica ha aclarado los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de trastorno de estrés postraumático después de la exposición al evento potencialmente que lo dispara. Se trata de una interacción entre un sujeto, un factor traumatogénico y un contexto familiar y social. Si reflexionamos sobre los conceptos emanados del doctor de la Fuente que he mencionado esta mañana, ampliaremos el impacto de estas interacciones en el tratamiento terapéutico de las personas psicotraumatizadas. Nos lo exige la pandemia, que ha puesto al frente, el cómo la gente ha luchado en su día a día, enfrentando los retos que se han encontrado en su vida, ideando modos de manejarlos, aprendiéndolos y profundizando su sensación de sentido de la vida. Hagamos las cosas como lo haría el maestro de la Fuente y que hemos oído muchísimos ejemplos en esta mañana. Es hora de seguir, de avanzar, de comprometernos con nuestra realidad, de responsabilizarnos de este momento, porque tanto como gobierno y como sociedad nos corresponde no solo hacer lo necesario, sino mucho más. No podemos fallar. Trabajemos por el bienestar psicológico en su concepto amplio, con dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general que llevan a las personas a funcionar de un modo positivo. Enhorabuena, un abrazo a todos ustedes. Señor secretario, muchas gracias. Despedimos a los distinguidos miembros del Presidium de esta solemne ceremonia conmemorativa del natalicio del doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Los despedimos con un aplauso, por favor.